dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, pues ya, como les decía, en esta primera parte, pues habla de cuestión de un origen, ¿no? De dónde venía, de dónde procedía Cristo, quién era el que le enviaba, él a qué había venido. Y pues más adelante pues, se va a ver en los demás versículos, pues es sobre el destino, ¿no? Sobre lo que él va a hacer y lo que pues, él venía como tal a concretar, ¿no? A través de su mensaje y su palabra. Entonces, vemos esto es como tal, pues lo que se hablaba de él, ¿no? Como vemos cada que él participaba entre mucha gente, pues siempre eran reacciones sobre pues, lo que él conocía. Anteriormente en el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 7, dice que cómo se maravillaban los judíos, ¿no? De cómo es que él sin haber estudiado sabía todas estas letras, ¿no? Vimos también desde que era niño, cómo cuando estaba en el templo que se quedó, que se alejó de sus padres, pues él también ya estaba ahí pues dando enseñanza, ¿no? En el templo, y también todos los que estaban ahí se sorprendían de cómo siendo un niño él ya estaba dando todo esto, ¿no? También un poquito más atrás, en el versículo 20, también nos dice que respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿No? Entonces siempre había como que gente que le conocía y que pues se maravillaban de lo que él hacía o de lo que él decía. Entonces ahora que pues él está en Jerusalén, pues estos estaban mejores informados, ¿no? De las intenciones que tenía Jesús. Ellos estaban pues también de la situación que era de que se le buscaba, de que buscaban matarle, y también de que pues lo que él venía a hacer también en la propia ciudad. Entonces, pues también vimos cómo, pues aquí la primera duda que ellos tienen es cómo a partir de que él llega en esta fiesta, se presenta y empieza a ministrar, pues les inquieta cómo es que le dejan que siga ahí ministrando, ¿no? Cómo es que dejan que siga estando en el templo, cómo es que pues se sorprenden de que no le reprendan, ¿no? Sabiendo que pues ahí en el templo, pues los sanedrines, los sacerdotes eran los que tenían el poder para pues, impedir esto y pues quitarlo, ¿no? Entonces vayamos nuevamente el versículo 20, ahí que dice, en Juan 7:20, por favor. Sí, si me dices algo. Entonces, pues sabíamos que mucha gente hablaba de Jesús, nada más que no lo hacían tan abiertamente, como tenían sus círculos, murmuraban, porque pues tenían miedo a los judíos de que pues estos eran los que luego pues los podrían al momento de vincularlos con él, pues podrían castigarlos él también, reprenderlos y pues correrlos luego de las sinagogas, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 25 y 26 nos dice: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Entonces, pues como les decía, ¿no? Estaban sorprendidos de que cómo no lo reprendían, cómo no le apresaban, y pues cómo era que, pues a pesar de todo lo que se decía de él, de que buscaban matarle, pues estaba ahí ministrando él libremente, ¿no? Entonces, pues como lo sabemos, sí dice más adelante que pues los sacerdotes, los saduceos le enviaron gente para prenderle, pero pues estos no pudieron, y sabemos por qué, porque como lo dice en el versículo 30, no había llegado su hora, ¿no? Entonces, pues siempre que le buscaban, siendo que no fuera su hora, siempre pues él se escapaba, buscaba la manera de evitar esto, ¿no? Y sabíamos que pues todo esto no se hacía porque pues no hay poder en la tierra que pudiera pues impedir lo que él venía a hacer, ¿no? Que era pues morir en la cruz, y hasta ese momento que fuera su hora, pues era que iba a poder, o que le iban a poder aprender. Entonces, pues por eso entre muchas de las preguntas que hacían y que muchos se murmuraban, dice así: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y pues obviamente sabemos que no lo decían pues de corazón, ¿no? No sabían, no lo hacían reconociendo, lo hacían como sarcásticamente, de manera irónica, diciendo, ¿no? Como que cómo es que lo dejan, entonces ya que lo dejaran, pues habrán reconocido que Él es el Cristo, ¿no? Es como cuando entre los jóvenes, sabemos que alguien, cuando va pasando alguien que le cae mal a una de las personas con las que estamos, hasta les decimos, no, ahí va tu mejor amigo, ahí va tu tío, ¿no? Entonces, pues así también, sabían que estos le caían mal, ¿no? Sabían que ellos odiaban a esta persona, y pues sin embargo, estando ahí, pues diciendo que le reconocían
de que él tuviera este poder o de que él verdaderamente fuera el Cristo, y por eso era que le estaban dejando enseñar en este momento, ¿no? Entonces, por eso les digo, en el versículo 32 nos dice: y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, pues a pesar de esto, de que pues sí buscaban la manera de aprenderle, pues no lo lograron, porque como les decía, pues no era aún su hora, ¿no? Entonces, vayamos a Juan 9, por favor. Juan 9, 18, por favor. Del 18 al 23, y si alguien me ayuda a darle lectura. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Más? Sus padres Sí, sí, sí. respondieron Hasta el 23, de favor. y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces, como pueden ver aquí, pues ya tenían como una represalia, ¿no? De que si alguien pues le reconocía, si alguien pues lo vinculaban con Jesús, pues podía ser corrido, bueno, expulsado de la sinagoga. Entonces, pues eso que siempre estaba este miedo, este pavor de que alguien le reconociera como tal, siendo el Mesías, ¿no? Por eso era que pues no muchos lo confesaban. También vayamos ahí más adelante a Juan 12:42, por favor. Juan 12:42, por favor. Échale medio a darle lectura. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. No, es en Juan 12:42. Ese discípulo. Juan 12:42. El 42. Sí, con todo eso. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, como pueden ver, pues aquí nuevamente lo dice, ¿no? De cómo pues, todos temían ser expulsados de la sinagoga, cómo pues como tal los fariseos pues tenían esta, pues como esta regla, ¿no? De que nadie confesara que él era el Mesías. Y también finalmente en Juan 19:38. Juan 19:38. Juan 19:38 nos dice así, en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces, como pueden ver, pues muchos le seguían, muchos creían en él, pero no lo confesaban como tal. Tenían este temor de ser expulsados o de ser marcados. Y pues también, como dicen, pues en estos tiempos, ¿cuántos no tenemos esta situación, ¿no? Muchas veces no nos confesamos en nuestros conocidos, nuestros amigos, que tenemos esta profesión de fe, ¿no? Por miedo a que pues salgamos del grupo, nos rechace el mundo, nos rechacen nuestros amigos, nuestros conocidos, a veces hasta pues, nuestros propios seres queridos dentro de la familia, ¿no? Entonces, pues desde estos tiempos ya se veía todo esto, ¿no? De que nadie confesaba conocerle o no confesaban creer en él por este miedo a ser expulsados de las sinagogas. Y pues también como lo veíamos siempre, pues Jesús lo decía, ¿no? Como los fariseos siempre ponían grandes cargas sobre la demás gente, cómo les hacían pues que ellos casi deberían de cumplir todo, cuando los fariseos eran los que menos cumplían de estas pues indicaciones o la ley que les había dejado Moisés. Entonces, pues mucho de esto, les digo, se veía ya desde estos tiempos, pues el secreto de querer o de confesar o de sentir que sí era Jesús como tal el Mesías, ¿no? Por todo este temor que tenían hacia los fariseos. Entonces, vayamos a Hechos 5:29, por favor. Hechos 5:29.
Muy bien, entonces, pues sabemos que la Biblia nos enseña que hay que respetar a las autoridades, ¿no? Que hay que respetar las reglas que estén en cada lugar en donde estamos, pero pues esto no incluye obviamente a las que estén por encima de lo que nos dice Dios, ¿no? Entonces, pues por eso también aquí Pedro, pues en un tiempo sabía que pues mucho de ese tiempo se estaba en conflicto, o pues por las reglas que tenían desde no solo los que estaban por el pueblo judío, sino por los griegos, pues muchas veces iban en contra de lo que se decía en la Biblia, ¿no? Entonces, pues por eso les decía que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y pues eso también es igual en nuestros tiempos, ¿no? También pues mucho de esto lo vimos cuando estuvimos viendo Santiago, ¿no? Que muchas veces pues nuestras creencias nos van a llevar a ir en contra de lo que establece el mundo, de que pues, suframos por cosas de esta índole, y pues que será bienaventurado cada uno de que sufra por hacer lo justo, ¿no? Entonces, pues así también tenemos que ir muchas veces en contra de lo que dice, pues a veces las reglas en donde estamos, para no ir en contra de lo que nos ha establecido Dios. Entonces, pues en este tiempo, pues era como ir en contra de los judíos, pues era que, pues ni modo, si los llegaran a correr de las sinagogas, pero pues que fuera lo más importante, ¿no? Que fuera, pues ganar la salvación, ¿no? Al confesar que Jesús era el Salvador, ¿no? Entonces también vayamos a Apocalipsis 21:8, ¿no? Porque decía que pues muchos de estos lo hacían por cobardía, muchos lo hacían por ese temor, por pues, no tener este tipo de confesión, ¿no? De que creyeran que Él era el Mesías. Como decían, tantas indicaciones, tantas pruebas de que Él era, que lo tenían ahí enfrente y ellos seguían como esperando a alguien más, ¿no? Entonces ahí en Apocalipsis 21:8 vean con qué compara a los cobardes, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arda con fuego y azufre, que es la muerte segura, ¿no? Entonces, pues esta cobardía obviamente no se refiere a cosas de hacer para el mundo, cosas de pues que nos pueden dar temor de enfrentarnos al jefe o de subirnos a un juego extremo, ¿no? Sino era sobre pues confesar quién es nuestro Dios, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, a pesar de que sabemos que en ese tiempo muchos los mataban, muchos los cazaban, los encarcelaban. Entonces, pues de esa cobardía hablaba, ¿no? De que muchos al no querer confesar por este temor, pues que iban a ganar que era peor, ¿no? Y si se fijan, principalmente lo compara con incrédulos. Sabemos que pues eso también es de lo que está muy penado, ¿no? Por parte de Dios. Dice que Él soportaría todo menos que digamos que Él nos ha abandonado, ¿no? Entonces, pues también el no confesar por miedo es igual que pues casi no creer o ser necios ante lo que Él nos ha dicho que creamos, ¿no? Entonces, pues con tal de esto, decía, se trata de dar una respuesta a una cuestión vital de quién es Jesús. Entonces, pues cada persona es responsable de que debe de confesar delante de Dios, ¿no? Entonces, vayamos ahí mismo a Juan 7:27, donde estamos. Entonces, pues esto es, ¿no? ¿De dónde venía? Dice en Juan 7:27, dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces, pues muchas veces estos comentarios estaban relacionados con el origen, ¿no? De dónde venía Jesús, que por eso era algo que no le creían, o que tenían, pues como tal, la ciudad tenía mal testimonio, entonces pues creían que Él era el que también podría tener un mal testimonio, ¿no? Entonces, vayamos a Mateo 21:11, por favor. Entonces, los judíos tenían dos problemas principales sobre el origen de Jesús. Principalmente uno era con su origen humano, ¿no? De dónde Él provenía. Entonces, vayamos a Mateo 21:11, como les decía. Si alguien me ayuda a leerlo. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, pues como vemos, sabemos que Él se crió mucho tiempo en Nazaret, por eso era que se le conocía así. Por eso hasta el día que fue crucificado, pues, hasta Pilato en Juan 19:19, le puso sobre la cruz, escrito en 3 idiomas diferentes: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Porque así era como se le conocía, porque estuvo mucho tiempo ahí siendo creado, ¿no? Antes de empezar su ministerio. Entonces, pues lo que había sido aquí, pues podemos ver también que era parte errónea de lo que ellos creían, ¿no? Que Él era de ahí, como tal, en sí el origen del nacimiento, que era a lo que se refería, porque sí había vivido mucho tiempo ahí, pero pues no era lo correcto. Entonces lo que decían es que pues eran incrédula esta gente, ¿no? Esta gente, en vez de informarse, en vez de investigar más, de escudriñar, pues simplemente se iban pues por los rumores, por lo que mucha gente decía. Entonces, pues por eso era que tenían este problema, ¿no? Entonces, pues
pues hasta lo podemos ver con uno de los que fue después su apóstol, ¿no? Con Natanael, que hasta cuando le va a decir Felipe de que habían encontrado al Mesías, pues él le dice que cómo iba a salir algo bueno de ahí de Nazaret, ¿no? Vayamos a Juan 1:46, que ahí es donde se lo encuentran. Entonces, como estaba muy cerca Nazaret, Galilea, de pues, los gentiles, la gente lo relacionaba con ellos, ¿no? Creían que pues, eran pueblerinos. Los conocía así como pues, algo denigrante el estar tan cerca de ellos. Por eso era que pues, daban de menos a Nazaret. Entonces decía, como dice ahí en Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, por eso ya le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, pues ahí también ellos tendrían que haber sido, ¿no? Entonces ellos también tendrían que haber investigado, tendrían que haber escudriñado para ver, pues, de dónde venía todo este origen que era el humano de Jesús. Entonces vayamos también a Juan 7:52, por favor. Entonces, pues para muchos, sacerdotes y fariseos, les digo, Galilea era irrelevante. Prácticamente pues sabían que era como un lugar contaminado espiritualmente, ¿no? Para ellos. Y pues por eso era que en el plano espiritual pues no les daba mucha importancia, decían que cómo iba a salir de ahí un profeta y mucho menos pues una esperanza mesiánica, ¿no? Cómo iba a venir el Mesías de ahí. Entonces si alguien me ayuda a leer Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces pues de ahí le decía, ¿no? Lo conflictaban de que cómo iba a salir, les digo, como tal un profeta y mucho menos un Mesías, ¿no? De aquella ciudad, que ellos contemplaban como un lugar contaminado espiritualmente. Entonces, pues si hubieran tomado, como dice, el interés de investigar el asunto, de haber investigado en la palabra, en algo que ellos ya tenían, hubieran encontrado todo lo de su origen, pues humano, ¿no? Desde su nacimiento y pues de las profecías que se hablaban. Vayamos a Mateo 2:1, de favor. Mateo 2:1. Y si hay alguien me ayuda a leerlo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, podemos ver que ya aquí ya estaba dicho que él había estado en Belén, ¿no? Que él era de ahí, entonces que ahí le había tenido su nacimiento ahí, ¿no? Entonces, pues era lo que les faltaba aprender a toda esta gente. Después vayamos a Mateo 1:1, que nos habla del origen ligado con las familias importantes, ¿no? Mateo 1:1. No sé si podemos ver, ¿no? Él era de la tribu de Judá y descendiente de David, y descendiente, pues como dice, desde Abraham, ¿no? Sabemos que pues, él, desde que empezó toda esta promesa con el pueblo judío, ¿no? Entonces, pues estas dos nos hablan de todo este origen, de que él tenía con Belén, y aparte, pues, de lo que se hablaba de que pues venía de la tribu de Judá, ¿no? Como se ha dicho en las profecías, ¿no? Vayamos a Miqueas 5:2, donde habla de todo esto, estas dos relaciones. Miqueas 5:2. Como ya lo habíamos visto, pues también que se decía de que pues, todas las profecías que él cumplió, digo, no me acuerdo la verdad cuántas eran, pero eran más de 100 las que se habían cumplido al momento de que Jesús vino como hombre y murió en la cruz, ¿no? A través de todo su ministerio. Como decían, pues alguien para que pudiera cumplir todas las profecías, pues sería prácticamente imposible, humanamente imposible de cumplir. Aquí se cumplieron simplemente 2 de una sola. Entonces, de que naciera en Belén y de que fuera de la tribu de Judá. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Que era ya desde Belén y de que saldría de la familia de Judá. Y también pues hace referencia, y como lo hemos visto varias veces, cómo pues Dios usaba lo pequeño, lo que es para nosotros irrelevante, ¿no? Aquí desde un principio dice cómo la ciudad es pequeña, ¿no? Entre pues las ciudades, ¿no? Entonces, para estar entre las familias,
se le hablaba de que era pequeña. Entonces pues se ve que a partir de todo esto, pues cómo se hace todo lo grande que es Dios, ¿no? Porque para que pues el hombre no se gloríe, sino que se vea que es todo por gracia y obra de Dios. Entonces pues también esto era algo que ya se había hablado, como les decía, que naciera en Belén y que fuera parte de la familia de Judá. Todo esto era el origen humano de Jesús. Vayamos también a Isaías 9:1, por favor. Entonces ya vimos que dejó constancia en las profecías de que nacería en Belén. Y pues también a esto habla de que pues cómo estaría su ministerio en Galilea, ¿no? Y lo podemos ver aquí como ya lo había profesado Isaías en Isaías 9:1. Y dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, ¿no? Entonces pues ahora le iba a llegar bendición, le iba a llegar gloria, y pues sabemos que todo esto iba a ser a través del Mesías. Vayamos a Mateo 4, del 12 al 16, por favor, para ver cómo Jesús pues inicia su ministerio aquí en Galilea. Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hasta el 16, por favor. Lejano a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad maritina, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces ya vimos cómo aquí pues, también les decía, el Galilea pues era tomado por menos, pero pues esta ciudad ya estaba destinada desde el profeta Isaías que pues a pesar de estar en aflicción les iba a ir mejor, ¿no? con esta llegada del Mesías. Y pues podemos aquí comprobar en Mateo cómo pues aquí fue donde Jesús inició su ministerio, ¿no? Y pues como dice, ¿no? La luz les resplandeció a los que estaban en sombra de muerte. Entonces, pues aquí era como les decía, simplemente se hubiera investigado como tal de que muchos se decían conocedores de la palabra, de pues, las profecías, como pues no entendían todo esto que estaba pasando, ¿no? Y no entendían el origen humano que venía de Jesús, ¿no? Y le preguntaban, él ya les había dicho, pues ustedes ya saben de dónde vengo, ¿no? Y pues ellos no entendían. Entonces, vayamos a Juan 7:28, por favor. Yo os digo, pues el primer problema que tenían era con su origen humano, que venía de Galilea, y pues hasta lo confundían con que venía de Nazaret, ¿no? Que era su lugar de nacimiento. El siguiente problema pues era su origen divino, que pues obviamente es más importante porque era su origen celestial, ¿no? Que pues terminaría siendo el propósito. Entonces aquí en Juan 7:28 nos dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, pues el Señor no niega su origen humano, y pues es una verdadera afirma, ¿no? En el Evangelio. Y vayamos a Juan 1:14, por favor. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, pues aquí les decía que él ya le conocían, y que pues al menos si decían que no le conocían y que ellos desean conocer a su Padre, pues también que esto era falso, ya que si le conocieran al Padre, también le conocerían a él. Entonces, pues como le dicen aquí, pues él no niega su origen humano, y pues desde el principio lo vimos que el verbo fue el que fue hecho carne, ¿no? Y sabemos que Jesús era el verbo, ¿no? A través de todo esto. Entonces, pues como dice, si completamente desconocían, estaban mal informados de su origen humano, pues obviamente iban a estar desinformados de su origen celestial. Es como le dice: aquel que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. Es por eso que luego también se enojaba tanto el pueblo judío, porque ellos pues decían que sí conocían a su Padre,
pero pues él les estaba diciendo completamente que pues tenían este desconocimiento, ¿no? Y no se refería como tal de que no lo conocieran, sabemos que tenían pues esta noción de quién era Dios Padre, ¿no? Pero pues como él, como tal conocerle, como tal creer en él, como tal pues aceptar todo lo que él había hecho por el pueblo judío, pues era algo que no era tan claro para ellos, ¿no? Entonces al momento de que no conocían a Dios, pues por eso era que no creían en el Hijo, ¿no? No creían en Jesucristo. Y muchas veces vimos que Jesús daba estas pruebas de que pues él era el Hijo de Dios, de que había como un testimonio, había como siempre pruebas, había siempre milagros, había frases que él decía. Pues muchas veces le preguntaban que el conocimiento que él tenía no era posible y él les explicaba que era a través de Dios que él tenía este conocimiento. Entonces pues muchas veces daba la noción de que él era el Hijo de Dios. Y a pesar de todo esto, pues volvemos a ver que en su infinita paciencia otra vez les vuelve a reafirmar que él era el Hijo de Dios. Vamos más adelante a Juan 14, del 7 al 11, por favor. Entonces por eso les decía, yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Sabíamos que pues, varias veces Dios había enviado profetas, ¿no? Entonces pues por eso él quería como hacer esta separación entre los profetas y él, siendo de que pues él procedía como tal, ¿no? De que él provenía de él, siendo de que pues no separaba de que ellos dos fueran uno mismo. Entonces aquí en Juan 14, del 7 al 11 dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí podemos ver cómo le hace toda la explicación a Felipe, cómo de que, pues, que le quería que les enseñara a Dios Padre, siendo que pues, Él les dice que Él al tener este origen divino, al ser Hijo de Dios, pues como tal, el Dios Padre estaba en Él y Él en el Padre. Entonces, pues por eso era que si veían a uno, verían al otro, ¿no? Y pues sabemos que, pues como tal directamente, pues nadie puede ver a Dios Padre, ¿no? Desde el tiempo de Moisés, como pues hasta Moisés después de estar con él, le brillaba el rostro y él se lo tenía que cubrir para no amedrentar a los del pueblo, ¿no? Entonces, pues sería algo imposible. Entonces, por eso le explicaba a Felipe cómo era que al momento de que pues, se lo podía ver a él, podía ver al Padre, ¿no? Entonces, aquí van entendiendo pues, todas estas enseñanzas que Jesús les iba dando. Sabemos que pues, no todos tendrían el corazón endurecido, pero pues algunos como tal pues empezaban con una cierta hostilidad, con un cierto odio, pues por esto que les decía, porque pues como tal estaba cuestionando lo que ellos creían, ¿no? Lo que era su base. Vimos desde que lo contó el hermano Paco, ¿no? Desde que ellos decían que todo lo que les había dado era por parte de Moisés, ¿no? Todo el alimento, la ley, y pues les decía que simplemente el que les había dado pues era Jesús, ¿no? Era Dios, ¿no? El que les había dado todas estas cosas, de las cuales pues muchos decían que era por parte de Moisés, ¿no? Vayamos a Lucas 4 del 29 al 30, por favor. Lucas 4 del 29 al 30. Entonces, como le decía, pues por eso era que procuraban prenderle, ¿no? Atraparlo, arrestarlo, por todas estas cosas que él les decía, porque cuestionaba pues como tal, sus creencias, lo que ellos decían firmemente creer, y él los cuestionaba. Entonces, pues desde aquí ya que lo intentaron prender, pues y vieron que ninguno lo logró, porque no era su hora. Entonces, pues podemos ver un hecho similar que ocurrió aquí en Lucas 4, del 29 al 30, que dice así: levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, pues todas estas situaciones que él pasó de peligro, como todavía no era la voluntad de Dios que pasara, que pues aquí fuera donde se le prendiera, donde aquí fuera donde se le matara, pues fue por eso que él pudo escapar fácilmente, ¿no? Entonces por eso dice, en este momento ni judíos, ni gentiles, ni fariseos, ni saduceos, ni Anás, ni Caifás, ni el mundo, ni el infierno, nadie podría hacerle la menor afrenta a nuestro Señor. Porque pues él tenía como tal este plan, ¿no? Ya estaba establecido cómo debía morir,
y hasta el momento en el que se le apresó y se le crucificó, todo ya estaba escrito también, la hora, el lugar de donde sería. Entonces pues ya todo estaba controlado y gobernado por Dios. Entonces pues debemos de tener, como les digo, esta confianza plena de que Él pues tiene el control de todas las cosas. Vayamos a Salmos 31:15, por favor. Entonces pues dice de que debemos de tener plena confianza de que nada podrá interrumpir nuestro servicio hasta que Dios lo permita, ¿no? Que esto no significa que no nos vayamos a enfrentar a ciertas pues pruebas, a ciertas circunstancias que no nos permitan en cierto momento servir, pero esto será por algo que haya permitido Dios para que pues nuestra fe se crezca, ¿no? Entonces, ahí en Salmos 31:15, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, por eso que nos dice, nosotros debemos de tener esta misma confianza en Dios, ¿no? Que Él, pues todos los tiempos, todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras cosas, pues tendrán su tiempo, ¿no? Todo estará controlado y gobernado por Él. Y pues los enemigos, pues obviamente nosotros estaremos salvos de ellos. Como les digo, hasta que Él en algún momento lo llegara a permitir. Pero vimos en cierto momento, pues Él no permitirá que nos pase mayor prueba que la que no podamos soportar. Y en esta prueba estará la misma salida para que salgamos de ella, ¿no? Él nos dará todas las herramientas para poder salir de las pruebas. Entonces, como vimos, el primer sentimiento de muchos, pues fue esta hostilidad y este odio hacia lo que Él les decía. Pero pues también hubo gente que creyó, muchos de la multitud creyeron en Él. Entonces, pues por eso decían que qué más podía hacer para demostrar que Él era el Mesías, ¿no? Como una de las preguntas que ellos hacían, porque pues ya creían o sabían que pues el Cristo era Él en cierto momento, ¿no? Que dice que pues si ya estaba Jesús y si en algún momento llegara un Cristo, ¿qué más pruebas podría hacer para superar a este, ¿no? Entonces era la pregunta que ellos hacían. Entonces, pues Él obviamente, a pesar de que pues ya vieron que no le pudieron hacer nada, los fariseos, los saduceos, pues muchas veces lo seguían espiando, lo seguían observando desde la lejanía, ¿no? Y pues sabemos que esto también era algo que tenían como pues un conflicto, ¿no? Los fariseos con los saduceos tenían este conflicto, esta pelea, y a pesar de esto pues se unieron, ¿no? Para querer aprender. Sabemos que con esta, como decía, con esta unión, pues los fariseos podían contar con unos alguaciles que eran como tal una fuerza policial judía que tenía jurisdicción en el área del templo, ¿no? O sea, aparte de que el templo era un lugar como tal que pues respetaban algunas fuerzas militares, esos sí tenían jurisdicción aquí y podían aprenderle dentro del templo. Vayamos a Hechos 23, del 6 al 8, por favor. Entonces, como vimos, pues hasta entre los malos, que ellos creían tener un peor enemigo, que hasta dejaban sus odios de lado para entre ellos unirse para pelear contra Jesús, ¿no? De hecho, hasta esto lo remarca Pablo en esta cita que vamos a leer, en Hechos 23 del 6 al 8. Si me ayudan a leerlo, por favor. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, tú eres fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, lo podemos ver, ellos tenían completamente ideas diferentes y aún así se estaban uniendo para querer aprender a Jesús, para querer pues contrarrestarlo, ¿no? Entonces, pues como dice, la maldad del hombre es tal que pues querían quitar sus diferencias por un mal que para ellos consideraban peor, ¿no? Entonces, ahí en Juan 7:30, como ya lo vimos, decía, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces, pues por eso es que no podían hacerlo nada. Tenían tantos recursos, tenían tantas maneras de poder hacerlo, y sin embargo, pues se veían opacados por el poder de Dios, ¿no? Por esa protección que Él tenía. Entonces, pues su táctica de ellos como tal era, pues como tal, atrapar al que era como tal el pastor, al pastor herido, para pues poder dispersar a toda la gente que él atraía, ¿no? Todas las ovejas que él tenía. Como podemos ver en Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 nos dice,
el pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Yo soy el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, pues como tal era su idea, ¿no? Al momento de herir al pastor, de aprenderle, pues toda la gente que le seguía se dispersaría, ya fuera por temor o porque pues también los fueran atacados, ¿no? Entonces, esa situación la vimos varias veces, como también con sus apóstoles, con la gente que le seguía, se fue. Como también cuando él juzgaba o no les quiso dar del alimento, también muchos se dispersaron. Entonces, pues estas situaciones eran de que cuando él en algún momento quedaba mal, por eso era que ellos querían repetir como esta circunstancia aprendiéndole, ¿no? Entonces, continuamos en el versículo 33. Y dice así en Juan 7:33, dice: Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces, pues él todavía les decía como tal que no era su tiempo. Estaba viendo que como tal decían que faltaban en este momento, faltaban 6 meses para la última Pascua antes de que fuera pues su crucifixión. Entonces ya él sabía que ya faltaba, que ya ahora sí estaba cercana la hora, pero pues como tal les decía que iba a estar todavía un poco de tiempo siguiendo con su ministerio y con su servicio, ¿no? Entonces, pues aquí les volvió a hablar y decía que pues no era necesario que lo arrestaran para dejar de predicar a las multitudes, porque pues él en poco tiempo se iba a marchar, ¿no? Él ya no iba a continuar con esto, pero pues ellos no entendían que él se refería como tal a lo que él venía a hacer, ¿no? Como tal a la culminación de su ministerio, que era su muerte, su resurrección y su regreso al Padre mediante la ascensión al cielo, ¿no? Que vimos. Entonces, vemos también ahí adelantito a Juan 7:34. Entonces dice en Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis. Entonces, pues esta sería la primera consecuencia de una ceguera espiritual que tenía el pueblo, que a pesar de que le buscaran, que pues obviamente aunque ya se fuera al cielo de una manera pues espiritual, no se le podría hallar, de una manera en la que ellos pues tuvieran esta intención, esta hambre de la que él hablaba de espiritualidad, de algo más que fuera pan, ¿no? De pan humano, pues cuando ellos buscaran este pan de vida, pues ya no lo podrían encontrar, ya no podrían hallar esto que les daría esta salvación, ¿no? A pesar de todos los intentos de que ellos le buscaran, ¿no? Vayamos a 2 de Corintios del capítulo 6, versículo 2. Y si alguien me ayuda a leerlo, por favor. En 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, pues esto nos debe de enseñar a que debemos aprovechar las oportunidades pues, de tener la salvación, ¿no? Como decía, de aprovechar cada momento. Como lo decía luego en una plática que tuvimos de varones, que pues luego ahí está la bendición, pero luego no la queremos aceptar. No queremos como tal recibir esta salvación que tenemos solamente por gracia, solamente por aceptar que Él es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y pues como tal se sabe que pues, no hay nada que nos la quite, que no hay nada que nos impida que nos acerquemos al Padre, pero pues, siempre va a haber un tiempo, ¿no? Nos dice que el tiempo se nos puede acabar. Entonces vayamos a Salmos 95 del 8 al 11. Salmos 95 del 8 al 11. Dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masha en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, pues la amonestación aquí de Jesús es advertirles que, pues a pesar de que, pues a lo mejor tendremos mucho tiempo, no es infinito el tiempo que tendremos para tomar esta decisión, ¿no? Esta decisión de, pues,
de escoger la salvación, de seguirle y pues de tomar esta gran decisión pues para nosotros, ¿no? También para entender que pues, la importancia de compartir nosotros el mensaje, porque como decía, pues a lo mejor estaremos impidiendo que alguien más sea salvo, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede endurecer el corazón. A lo mejor no va a pasar el tiempo y la gente pues se va a morir hasta los 100 años, pero conforme va pasando el tiempo, su corazón se va a ir endureciendo y ya en cierto punto pues ya no va a querer aceptar a Jesús en sus corazones. Vayamos también a Isaías 55:6. Por favor, Isaías 55:6. Entonces, pues Él no siempre estará tan accesible como lo está ahora, ¿no? Entonces en Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces aprovechar cuando pues, tengamos esta oportunidad. Digo, no siempre pues, podremos tenerla cuando la deseamos, a veces que era en un momento preciso. También vayamos a Amós, del capítulo 8, del 11 al 12, por favor. Amós 8, del versículo 11 al 12. Entonces aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, pues como les decía, no simplemente a lo mejor nuestro momento, nuestro tiempo estará limitado por los años de vida, sino por cómo se encuentra en nuestro corazón, por cómo en ese momento podamos alcanzar o no pues a escuchar la palabra de Jesús, ¿no? Por eso hay que estar agradecidos de que tenemos como tal esta libertad. Sabemos que luego hay lugares donde no se puede, donde se sigue cazando, ¿no? Lo tienen que hacer pues, en secreto, con pues, el riesgo de mucha gente perder su vida. Entonces nosotros, como dice, aprovechar ahorita que lo tenemos tan cerca y aprovechar esas oportunidades que tenemos. Vimos también en la prédica pasada como con las mujeres que traían lo del aceite, ¿no? Y las lámparas. Como pues sí todas tenían, pero en el momento que era necesario, en el momento que debían de haber venido prevenidas, que era cuando iban a ocupar pues esta luz, simplemente no la encontraron. Y aunque a pesar de que pudieron llegar a donde estaba el Señor, a pesar de que pues sí hubo ese tiempo, simplemente ya no se les dio acceso, ¿no? Entonces pues por eso siempre estar prevenidos y siempre aprovechar cada oportunidad que tengamos de estar cerca del Señor. Entonces, ahí prosigamos donde estamos en Juan 7, en la segunda parte del versículo 34 nos dice, y a donde yo estaré, nosotros no podéis venir, ¿no? Entonces, pues esta era la segunda consecuencia de una ceguera espiritual, que pues no iban a poder donde estaba Él. Entonces, pues al principio, pues a lo mejor a ellos no les pareció importarles, hacían preguntas de que, pues a dónde irá si irá a buscar a los dispersados que están con los griegos, ¿no? Decían a los judíos que en algún momento pues habían salido de las sinagogas, habían sido corridos, expulsados y pues que pues estaban por ahí dispersos, ¿no? En toda la nación. Pues entonces por eso era que a ellos no les importaba, pero pues él simplemente se refería allá a la eternidad, ¿no? Ellos no podrán alcanzarlos. Y como tal decía que pues muchas personas se quejan de este juicio, de que pues cómo es posible de que va a castigar a cierta gente, va a mandarla a otro lugar diferente al cielo, pero lo que decía es que pues, se convertiría en algo que no tiene sentido, porque ellos querrían estar en la eternidad con Dios y en el momento pues no lo aceptan, no quieren. Entonces, ¿por qué pelean tanto por estar en el cielo, no? Si es algo que pues desde aquí no lo quieren aceptar, sería como pues, algo completamente que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué se quejan de que serán castigados y que no entrarán al reino de Dios? Si desde aquí ellos ni quieren creer en Dios, no quieren pues seguir lo que Él nos manda, no quieren buscarle, entonces pues qué paradójico sería que quisieran entrar en el reino de los cielos con Dios y ni siquiera le quieren obedecer, no quieren creer en Él, ¿no? Entonces pues como tal era lo que les decía, cómo pues usaba toda esta palabrería para explicarles este mensaje, ¿no? Que en un momento que Él iba a estar todavía un tiempo con nosotros y después sería su ascensión, ahí sería mostrando pues lo que ya sabíamos que venía a hacer, ¿no? Culminar su ministerio muriendo en la cruz, resucitando y subiendo de nuevo al lado del Padre, ¿no? Y lo otro es pues que a pesar de que se le buscara, pues no se le iba a hallar, a pesar de que ellos quisieran en cierto momento ya encontrar esta salvación, siendo que pues tiene un tiempo finito, ¿no?
Y pues lo otro es de que él iría a un lugar a donde ellos no podrían ir, siendo que no son salvos. Vayamos a Éxodo 14 del 19 al 20, por favor. Entonces dice que como tal, pues era suficientemente enigmático, ¿no? Para ellos, ellos creían que les hablaba como siempre, ¿no? Literalmente, les hablaba de una manera terrenal, en la que no le podrían seguir a pesar de que estuviera aquí en la tierra. Pero pues las palabras de Jesús actuaban como, dice como tal, como una columna de fuego, al igual que cuando fueron para los israelitas que salieron de Egipto. En Éxodo 14, del 19 al 20 decía: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces aquí sus palabras hacían esto mismo, hacían esta división para la gente en la que estaba en la penumbra, aquellos que pues estaban en contra de Jesús, pues era como oscuridad, era esta nube, ¿no? Para aquellos que pues estaban en pos de él, que le seguían, que obedecían, pues era una iluminación, no era este fuego que los iluminaba y les permitía pues como tal pues seguir su camino, ¿no? Y seguir alusados. Entonces, pues como tal aquí dice que no permitía que unos se juntaran a los otros, ¿no? Entonces los protegía como tal, no permitía que los cazaran, y pues hace esta separación entre los que pues vamos a estar en algún momento con él y los que no. Entonces, pues habla de toda esta arrogancia, de cómo pues, los sacerdotes actuaban, y pues como tal era algo muy peligroso, ¿no? Porque pues a pesar de todo ellos eran los que dirigían al pueblo, ellos eran los que daban esa guía, este liderazgo espiritual. Entonces que ellos alejaran pues hacía que mucha gente cayera, ¿no? Que fueran piedra de tropiezo para mucha gente que verdaderamente por este temor pues no seguía a Jesús. Vayamos a Isaías 6 del 9 al 10, por favor. Entonces, pues como tal vemos que cuando él hablaba en cierto lenguaje con parábolas, pues les decía que solo los que estaban pues listos para oirían el mensaje, ¿no? Entenderían esto y pues estos serían iluminados para que pues pudieran comprender las palabras que él decía. Que si no, decía que algunos nada más escuchaban pero no oían. Entonces, pues aquí también les dice cómo él oculta la revelación a esas personas y endurece sus corazones. En Isaías 6, del 9 al 10 dice así: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y engrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, pues como tal, vimos que pues hay cierta gente que sí está destinada, va a haber gente que pues le endulcerá su corazón. Y a pesar de que escuchen la palabra, a pesar de que estén ahí, luego mucha gente pues de esa es de la que se encuentra en las iglesias, ¿no? Mucha gente a pesar de encontrarse, pues su corazón está endurecido. Muchas veces nada más dice creer. Entonces por eso una vez Andrés nos dijo que verificáramos verdaderamente nuestra salvación, ¿no? Que de verdad hiciéramos como un autoexamen en el que ver qué es lo que creemos, a quién creemos, y pues constatar de que pues nuestra salvación verdaderamente ha sido pues pactada, ¿no? De que verdaderamente somos salvos, cada uno pues escudriñe su corazón y cada uno vea qué es pues lo que haya entendido, ¿no? Y que pues ver si verdaderamente seguimos al Dios verdadero, ¿no? Al Dios vivo. Entonces como conclusión aquí era pues un llamado a los incrédulos, ¿no? A toda esa gente que no creía, a toda esa gente que pues le buscaba o irónicamente pues se reía de lo que él predicaba, que pues siempre va a haber este conflicto, ¿no? Entre los que creen y los que no creen, y que pues como vimos aquí los malos, ¿no? Como tal los que estaban en contra de Jesús se unió todo el mundo para combatirle, para aprenderle, y aún así no pudo. Entonces también así nosotros entendemos que pues tenemos esta lucha contra el mundo, contra toda la gente que quiere herirnos, contra la gente que está en contra de Dios. Lo hemos visto como últimamente pues toda esa gente que es mala se ha unido, ¿no? Se ha puesto en contra de la iglesia, de lo que creemos, de Jesús, cómo quieren ridiculizarlo. Entonces pues toda esa gente va a seguir creciendo y nosotros debemos de tener ese cuidado, pero pues teniendo esta confianza en de que Él nos va a librar de todo mal, ¿no? Como decía el salmista también, pues si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, ¿no? Entonces pues tener esta certeza de que Él nos va a rescatar
y pues de afirmar nuestra salvación, ¿no? De verdaderamente pues estar seguros de que seguimos a nuestro Dios y pues ya que estamos aquí pues servirle también, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la palabra que tú nos das, por todo aquel mensaje que tú nos mandas a través de la Biblia, todo ese pues ejemplo hermoso que tú nos mandaste a través de Jesús. Sabemos que nosotros tenemos que asemejarle, llegar a ser a la imagen de Él, que no hay nada que pues tú nos pidas que Él no haya hecho, Señor. Tú nos hiciste pues salvos a través de Él y pues que sigamos teniendo pues esta hambre de buscarte mientras todavía tenemos este tiempo de seguir buscando compartir tu palabra, de compartir tu mensaje. Gracias por todos esos hermanos que están pues en esta obra de querer compartir tu mensaje en diferentes lugares, para que pues todavía estemos a tiempo, Señor, de que cada que te busquemos tú todavía te podamos hallar, aprovechar todo ese tiempo, de ese tiempo valioso que tenemos aquí, y pues que entendamos que tú tienes el control de todas las cosas, de los tiempos, y que tú nos vas a cuidar de toda esa gente que nos quiera alejar, y que pues en algún momento pues algún mal nos pasa, que entendamos que todo esto es para que se fortalezca nuestra fe y pues nuestro espíritu y sigamos fervientes a seguirte, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Dios Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.